Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este capítulo número 2 de Aprender a Programar usando C# del programación 101.net. Y bueno, si recordáis, en el capítulo pasado estuvimos viendo un Hola Mundo y estuvimos pues un poco acercándonos a lo que es un proyecto y a lo que es Visual Studio, ¿no? En este capítulo ya se supone que sabemos eso, así que vamos directamente a nuestro Visual Studio y vamos a crear un proyecto nuevo. Evidentemente, como ocurre con el ejemplo anterior, va a ser una aplicación de consola en C# utilizando NetFramework. La vamos a llamar variables, que es de lo que va a tratar este curso. Variables, eso es. Si queréis ponerle una ruta diferente a la donde se crean los proyectos por defecto, pues ya sabéis que lo podéis hacer aquí en este campo de texto. Aceptamos y creamos nuestra solución. Esto os lo iré recordando en un par de vídeos más y luego pues ya sabéis cómo se hace, así que no hará falta más. Pero bueno, de momento en estos vídeos, en el 2, en el 3 y en el 4 vamos a ir recordando cómo hacer una solución nueva de manera muy rápida, ¿no? También recordamos algunas cositas como que tenemos que escribir el código dentro del método main del archivo program.cs, que es el primer archivo que se carga y se crea automáticamente cuando creamos una aplicación de consola. Así que aquí empezaremos a escribir nuestro código. Y bueno, deciros como siempre que tenéis este curso aquí en programación101.net, curso número 2, asignaciones, declarar y calcular con variables, números enteros, leer datos de consola. Le dais aquí y tenéis todo lo que es esta lección en modo texto, todo el código para que si tenéis que repasar algo de manera rápida, pues podáis hacerlo, ¿no? Bueno, como habéis visto en el título, vamos a ver lo que es una variable. ¿Qué es una variable? Bien, una variable es un nombre que yo le doy a algo que guardo en un lugar en el ordenador, en la memoria del ordenador, ¿no? Este nombre normalmente va a referirse a algo que contiene un valor, ¿vale? Aquí en la Wikipedia os lo explica. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor, ¿vale? Dice, el nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Bien. Esto de las variables no supone ninguna complicación, vais a ver que es algo muy fácil, pero antes de empezar a manejar variables, tenemos que empezar a conocer el tipo de datos entero, int, ¿no? Que ahora veremos qué es y lo relacionaremos con variables. ¿Qué es el tipo de datos entero? Bueno, es un tipo de datos que nos permite guardar en la memoria del ordenador números enteros. ¿Vale? Un número entero es un número, como digo aquí, que no tiene decimales, por ejemplo, 2, 5 o 188, y se representa con la palabra int, que viene, si os dais cuenta, de integer, del inglés integer, que viene siendo entero, ¿vale? Este número entero puede almacenar un valor mínimo que es tal como este, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta es un valor bastante grande, estamos hablando más o menos de unos 2.000 millones, a un valor máximo que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y su representación es un número entero sin punto decimal, es decir, un 3, un 4, un 58 o un 2525. Mientras no tenga decimales, es de tipo integer, entero. ¿De acuerdo? Creo que esto os va quedando claro y bueno, ahora vamos a ver cómo va el tema de las variables. Declarar una variable es muy sencillo. Para declarar una variable, lo primero que tengo que hacer es poner su tipo de datos. Voy a declarar una variable de tipo entero. Pongo int. ¿Vale? Y ahora le doy el nombre que yo quiera a la variable. El nombre es un nombre de mi elección. Tiene que comenzar por una letra obligatoria, pero también puede contener barras bajas. ¿De acuerdo? Así que le voy a dar el nombre número. ¿Vale? Y con esto ya estoy declarando una variable. ¿Qué es declarar una variable? Os estaréis preguntando. Bien, declarar una variable es decirle al ordenador dónde tiene que almacenar algo en la memoria y de qué tipo va a ser. Por ejemplo, aquí vamos a almacenar un número entero, que sabemos que es entero porque le hemos puesto int en la declaración, ¿vale? Que lo vamos a llamar número. Vamos a poner aquí un comentario, no sé si sabéis cómo se ponen los comentarios, es con 2 barras. Declaramos la variable. Un comentario es algo que tú dejas escrito en el código para que quien lo está leyendo sepa lo que hace una línea, por ejemplo. Lo ponemos con 2 barras y esto no afecta, es como si no escribiéramos nada, es como si no hubiera nada escrito, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos poner un comentario donde queramos, en cualquier sitio del programa, en cualquier línea al final ponemos 2 líneas y podemos escribir lo que queramos para hacer anotaciones, para lo que nosotros nos veamos conveniente, ¿no? Bien, una vez hemos declarado la variable, ya podemos asignarle un valor. Por ejemplo, a número le podemos asignar el valor 8. Aquí lo veis. Y podemos poner otro comentario que diga, le asignamos un valor. Entonces número va a pasar a valer 8.
¿De acuerdo? Esta variable de tipo entero va a pasar a valer exactamente 8. Es el valor que va a tener. ¿De acuerdo? Número vale 8. A partir de la línea 14. Claro, en la línea 13 número todavía no vale nada porque todavía no está igualado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estas variables? Bien, la variable de tipo entero destaca porque puede almacenar cualquier número de tipo entero. Si yo le pongo 255, veis que no da ningún error. Si yo le pongo 30.000, tampoco va a dar ningún error. Sin embargo, en el momento en el que le ponga un decimal, va a haber un error. ¿De acuerdo? Va a decir, no puedo convertir double a entero. ¿Vale? Entonces, que sepáis que las variables tipo entero, tipo int, únicamente admiten números enteros. Muy importante. No intentemos meterle nunca un número decimal. ¿Vale? Porque será erróneo y dará un error. ¿Vale? No nos dejará ni siquiera compilar. Si observáis, si pongo aquí un punto 5 y le doy aquí a iniciar, veréis que no deja y que me va a mostrar aquí abajo que hay errores de compilación y me va a indicar cuál es el error de compilación. ¿De acuerdo? Así que ni lo intentéis, esto es un error. Es muy importante conocer los tipos de datos y es muy importante saber que dentro de un int solamente van números enteros. Bueno, siguiendo, vamos a poner esto, un tabulador más para allá, y siguiendo con el ejercicio anterior que hicimos con nuestro hola mundo, vamos a hacer que ese número entero salga por pantalla. Ahí lo tenemos. Y ahora fijaros que al contrario que en el ejercicio anterior que escribíamos el texto entre comillas, aquí lo vamos a escribir sin comillas. Fijaros que no hay comillas entre número y los paréntesis. Bien, y por supuesto, como en el hola mundo, ponemos console.readKey para que la aplicación no se cierre inmediatamente porque ha llegado al final, sino que espere a que presionemos una tecla. Bien, vamos a ejecutar esto y lo que ocurrirá es que por pantalla se nos imprimirá el número 30.000, que es el número, vamos a cerrar esto porque con tanto cosa que no vamos a usar, al final ocupamos toda la pantalla, ¿no? Bueno, número 30.000. Console.WriteLine ha escrito 30.000. ¿Por qué? Porque el valor de número se sustituye por el que le hemos dado anteriormente. Número vale 30.000, por lo tanto, lo va a sustituir cuando se lo encuentre en el código. ¿De acuerdo? Le estamos pasando a WriteLine el valor que contiene número. ¿Vale? La diferencia con el hola mundo, con el ejercicio anterior, es que se lo pasábamos con comillas. Una comilla a un lado, vamos a ver si lo puedo poner bien, y otra comilla a otro, ¿vale? Cuando le pasamos algo entre comillas, estamos diciendo que es un texto, ¿vale? De manera que cuando nosotros ejecutemos, imprimirá el texto número, porque esto, al estar entre comillas, indica que es un texto, ¿vale? Sin embargo, si no está entre comillas, nos estamos refiriendo a la variable, con lo cual la sustituirá por su valor e imprimirá 30.000, como podéis ver en lo que resulta la compilación, ¿no? Esto es muy importante que os deis cuenta de comillas texto, sin comillas variable. De hecho, si yo aquí en vez de número pongo números, observaréis que me muestra un error. ¿Por qué? Porque la variable números no existe. ¿De acuerdo? Si pongo número 1, me muestra un error. ¿Por qué? Porque la variable número 1 no existe. Yo no he declarado ninguna variable que se llama número 1. Si lo hiciera, entonces ya no daría error. Bueno, sigue dando error porque la variable número 1 no tiene ningún valor, entonces no puedo imprimirla. Pero, si le puedo dar un valor, por ejemplo 25, entonces ahora ya no dará ningún error. E imprimirá 25. Nos fijamos que así ocurre e imprime 25, efectivamente. Muy bien. Sin embargo, vamos a eliminar estas dos líneas. Vamos a hacer que la variable número 1 deje de existir. Si lo ponemos entre comillas, lo estamos convirtiendo en un texto y entonces pues no dará ningún error, porque texto aquí podemos poner lo que queramos, ¿no? Número 1 o podemos poner lo que nosotros queramos y lo va a imprimir igual porque al estar entre comillas es un texto. Espero que hayáis comprendido la diferencia, ¿no? Otra cosa que os va a pasar mucho cuando estéis aprendiendo, como sois principiantes, es que vais a poner aquí un texto, os va a pasar bastantes veces, hola, ¿qué tal? Y empezará a cambiaros cosas por palabras y os dará errores. Eso es porque habéis equivocado un texto con variables, ¿no? La variable hola no existe y esto ya es un error de sintaxis completo,
¿Vale? Esto si queremos imprimir texto, no os olvidéis, hay que ponerle las comillas siempre. Comilla, comilla, aquí. Entonces, ahora sí que es texto. Sería, ¿qué tal? ¿No? Así estamos. ¿Vale? Eso, acordaros. No comillas, no es texto, es variables. ¿Vale? O código. Entonces, comillas, texto. Eso es una cosa que tenéis que saber. ¿Vale? Probad vosotros a poner comillas sin ellas, a declarar variables int. Bueno, esto aquí hay una cosa. Hemos declarado una variable y le hemos asignado un valor en líneas diferentes. ¿Vale? Vamos a dejar esto con número, como estaba. Pero hay una manera de hacer esto en una sola línea, que es la que solemos usar. No solemos declarar una variable y luego asignarla, sino que lo solemos hacer todo en la misma línea. Y para ello ponemos int número 2 igual 25. Aquí estamos haciendo la declaración y asignándole el valor en la misma línea. Como veis, esto funciona exactamente igual que esto. Y si yo pongo aquí, le he dado alguna tecla. Ahora, si yo pongo aquí número 2, me va a imprimir 25. Aquí lo estáis viendo, 25 y 25. ¿Vale? Es exactamente lo mismo esto que esto, solo que esto está hecho en dos líneas y esto está hecho. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Y diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay de hacerlo en dos líneas o hacerlo en una? Bueno, eso lo iréis viendo según vayáis aprendiendo a programar, ¿no? Hay veces que lo tienes que hacer en dos líneas porque a lo mejor declaras la variable aquí y hay una cosa en el medio que te la llena o no, y luego pues eso lo vais a ir viendo, ¿no? Que no os tiene que preocupar ahora. Pero por vuestra comodidad, declarad en una línea, ¿vale? De momento. Entonces podemos hacer que esto sea en una línea como int número igual a 30.000. Y ahora nos va a dar un error, ¿por qué? Porque estamos declarando la variable número dos veces. Vamos a ponerla aquí en el console.writeLine. Estamos declarando la variable número dos veces. No puede ser eso de declarar una variable dos veces. Tendríamos que borrar esta declaración, ¿no? Ahora ya solo estamos declarando una vez, en una sola línea, y por lo tanto no nos va a dar error. Una variable la podemos cambiar de valor tantas veces como queramos, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí espacio y voy a cambiar la variable número, por ejemplo, a 15. Y ahora voy a volver a imprimirla, ¿vale? De manera que como esto se ejecuta secuencialmente, en la línea 13, número valdrá 30.000. En la línea 14 se imprimirá 30.000. Luego nos iremos a la 15. Número pasará a valer 15, con lo cual el 30.000 desaparece del número. Número deja de valer 30.000 y ahora vale 15. Y la línea 17, imprimirá 15. Con lo cual, ¿qué salida nos producirá esto? Pues la primera línea pondrá 30.000 y la segunda línea pondrá 15. Aquí lo estáis viendo que efectivamente es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Esto nos demuestra lo que ya dijimos en el Hola Mundo, que es que las líneas se ejecutan de forma secuencial. Almaceno número como 30.000 y lo declaro. Imprimo 30.000. Aquí no hago nada porque esta línea de aquí está vacía, de hecho ni me deja seleccionarla. Cambio el valor de número, ahora ya no vale 30.000, ahora vale 15. Y imprimo 15. Y aquí espero a que el usuario presione una tecla. Esto es todo lo que hace este programa. Bien. Luego, aparte, podemos... quiero destacar que cuando le cambio el valor a la variable, no le pongo el int delante. ¿Por qué? Porque ya está declarada. ¿Vale? Tened en cuenta que esto es como si pusiéramos... Vamos a hacerlo bien. Es como si pusiéramos número... Primero, int número. ¿Vale? La declaramos y la asignamos. Y aquí la volvemos a reasignar al valor 15. ¿Vale? Pero al utilizar este atajo, llamémoslo así, la estamos declarando y asignando en la misma línea. Pero aquí no la tenemos que volver a asignar, porque ya está asignada aquí arriba. Ya sabe el ordenador que la variable número es un número entero. ¿Vale? Si yo le vuelvo a poner aquí int, me va a dar un error y me va a decir, oye, que es que esta variable ya está declarada, ya se ha definido. Aquí os lo dice, una variable o función local denominada número ya se ha definido. No tienes que volverla a definir, que ya sé que es de tipo entero, número, no me pongas el tipo delante, ¿vale? Entonces, cuando le cambiemos el valor, no tenemos que volver a decirle que es entera, esto que no os confunda,
por este atajo que hemos usado para declararla y asignarla en la misma línea. Declararla solo hay que hacerlo una vez, asignarla puedes asignarla las veces que quieras. ¿Por qué surge la necesidad de declarar una variable? Muy sencillo, porque al final de cuentas la memoria del ordenador solo funciona con ceros y unos. Entonces, esos ceros y unos hay que darles sentido. Hay que decir, oye, mira, esta porción de ceros y unos es un número entero. O esta porción de ceros y unos es un texto. O esa porción de ceros y unos es un número decimal. ¿Vale? Hay que darle sentido. Entonces, cuando tú reservas un espacio de memoria en el ordenador para guardar un número, tienes que decirle de qué tipo es. Es de tipo entero. Aquí solo puedes meter números enteros. Cualquier otra cosa te va a producir un bonito error, porque es entero. Bien, esto de los tipos os tiene que quedar claro. No quiero aburrir muchos con ellos, pero os tiene que quedar muy, muy claro, porque si no, se os va a hacer algo difícil programar. Por eso os dije en la primera lección que los lenguajes que no tienen tipos no me gusta enseñar con ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hacer operaciones con variables. ¿Qué es esto de operaciones con variables? Muy sencillo, con las variables tú puedes operar. Si tenemos, por ejemplo, una variable que se llama número 1 de tipo entero, número 1, perdonad, pero es que casi no veo el teclado con el micrófono, número 1, por ejemplo, que valga 8 de tipo entero, ¿no? Y otra variable se llama número 2, que valga, por ejemplo, 12. Luego puedo crear una tercera variable que valga número 1 más número 2. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando lleguemos a la línea 16, el valor de suma va a ser 12 más 8, que es 20. ¿Por qué? Porque número 1 vale 8 y número 2 vale 12. De manera que, ¿qué va a hacer nuestro compilador? Lo que va a hacer a la hora de ejecutar la aplicación, va a coger la variable número 1 y la va a sustituir por su valor. Y va a coger la variable número 2 y la va a sustituir por su valor. Y luego va a resolver esta suma, le va a dar 20 y suma va a pasar a valer 20. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues de manera muy sencilla, con otro console.writeLine. ¿No venden micrófonos transparentes por ahí para poder ver bien el teclado? Bueno, es igual, ahí lo tenemos, ¿no? Console.writeLine, con suma dentro, ¿qué valor nos va a dar? Nos va a dar el valor 20. Vamos a ejecutarlo. Ahí lo tenemos, 20. Como veis, ha imprimido 20 por pantalla porque ha sumado estas dos variables. Es importante que sepáis que esto no es una fórmula matemática, ¿de acuerdo? De manera que no tenemos que esperar que se comporte como tal. No podemos hacer cosas como número 1 más x igual a número 3 más... No, esto simplemente es una asignación. Lo único que en vez de asignarle un número, le estamos asignando el resultado de la suma de número 1 más número 2. Eso hay que tenerlo en cuenta. De manera que la asignación siempre se produce de izquierda a derecha. Lo que pongamos a la izquierda es lo que se le va a asignar a suma. ¿De acuerdo? No podemos hacer cosas que involucren ecuaciones matemáticas. Esto no es una ecuación. ¿De acuerdo? Asimismo, también podemos hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, restas. ¿Vale? Vamos a hacer una resta y en lugar de utilizar el símbolo de sumar, utilizaremos el símbolo de restar. Podemos hacer una multiplicación, ¿vale? Que en lugar de usar el símbolo de restar, usaremos el de multiplicación, que no os olvidéis que es el asterisco, no es un por, ¿vale? Un por, una x, se interpretará como una variable y dará un error porque no puede haber tres variables juntas, ¿vale? Entonces usamos el asterisco, importante. Una división que se utiliza la barra de al lado de la multiplicación en el teclado numérico o la barra del 7 si no tenéis teclado numérico, ¿de acuerdo? Y todo ello pues nos va a dar un resultado. Por ejemplo, en este caso, para una división, si ponemos 10 y aquí 3, ¿qué tipo de resultado nos va a dar? Esto nos va a dar un resultado entero, porque división es entero, número 1 es entero y número 2 es entero. Por lo tanto, la división de dos enteros queda como resultado un número entero. Esto es así. Entonces, el resultado de 10 entre 3 nos va a dar 3. ¿De acuerdo? Un número sin decimales, porque estamos efectuando una división entre dos números sin decimales. Esto es muy importante saberlo. Además, tenemos que tener en cuenta de que estas operaciones se realizan todas en tiempo de ejecución, con lo cual, si tenemos un problema tal que como este, es decir, estamos haciendo una división por 0, nuestra aplicación dará un error y, como veis, se parará
y no podremos continuar utilizándola, ¿no? No sé si recordáis la ventanita que da Windows de esta aplicación ha detectado un problema y se pone... te pone las opciones de cerrar o informar. Ese es el mensaje de cuando el programador ha cometido un error de programación y la aplicación, por el motivo que sea, no puede continuar. Con lo cual tenéis que tener en cuenta que esto se evalúa cuando se está ejecutando. Por lo tanto, este error de dividir 10 entre 0, que es un error, aquí no os va a aparecer. Pero lo tenéis que tener en cuenta que cuando estéis ejecutando, la división no puede dividirse entre 0, por poneros un ejemplo. ¿Vale? O otro error, por ejemplo, sería... sumar dos números, ¿vale? Que superaran el valor máximo del número entero. Esto es lo que va a ocurrir. Estos dos números sumados van a superar el valor máximo del entero. Si nos vamos aquí a la tabla, vemos que el valor máximo es aproximadamente unos 2.000 millones. Y esto va a sumar más que eso. Entonces, al darle a ejecutar, se producirá un error. En este caso no se produce un error... como tal, pero la operación no ha salido bien y tenemos un valor que no es correcto. Entonces, bueno, no, que esto es una división. Un momento, esto sería si efectuamos una suma, claro, no si efectuamos una división. Entonces, lo hacemos. Ahora sí. Y vemos que el resultado efectivamente es incorrecto. Ahora ha sumado. ¿Por qué? Porque se ha desbordado el número. Como esto no cabía en un número entero, ha realizado la operación el procesador como ha podido y se ha desbordado y da un resultado que no es bueno, ¿no? Entonces, estas son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de operar con variables, ¿no? En un futuro, si queréis operar con valores numéricos decimales o operar con valores numéricos más grandes, encontraréis formas de hacerlo. No os preocupéis, eso no va a ser una limitación. Muy bien, y para acabar vamos a hacer una especie de calculadorcilla, ¿no? Que nos va a permitir sumar dos números. Por ejemplo, podemos empezar diciéndole al usuario lo que vamos a hacer. Vamos a poner un console writeLine que le diga al usuario introduce dos números y los sumaré. Esto es texto puro y duro, por eso va entre comillas. Y entonces ahora le tenemos que pedir al usuario dos números. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con console.readLine, ¿vale? Vamos a declarar lo primero una variable que se llame número 1. La vamos a dejar sin asignar. Y ahora vamos a leer de la consola el número que el usuario nos ha introducido. Console.readLine, ¿vale? Y vuestra tentación ahora es, a lo mejor es igualar esto a número 1. Sin embargo, os va a dar un error. ¿Por qué? Porque console.readLine no da un tipo int, da un tipo string. Con lo cual tenemos que convertirlo usando convert.toInt32. Esto es posible que ahora mismo no lo entendáis muy bien. Pero tened en cuenta que según vayáis avanzando lo iréis entendiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo algo de la consola, lo convertimos a entero utilizando convert.toInt32 y eso lo asignamos en número 1. Pasa una cosa, que esto todo lo podemos hacer en una línea y así no necesitamos declararla primero la variable, ¿vale? Aquí leemos de la consola, que nos da un string, que es una cosa que ya veremos qué es. Lo convertimos a int32, que es lo que hace convert.toInt32, y lo almacenamos dentro de número 1, ¿vale? Os voy a explicar un poquito por encima lo que hace convert.toInt32, ¿vale? Voy a comentar esta línea para que no se ejecute y voy a poner aquí número 1, ¿vale? Os voy a explicar. A convert.toInt32 le podemos pasar cualquier texto y lo va a convertir a entero, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos poner que un número entero es igual a un texto. Esto es un error, evidentemente, ¿vale? Pero convert.toInt32 va a coger cualquier texto entre comillas y lo va a convertir a entero. ¿Qué pasa? Si el texto es válido, como es este caso 35, lo va a convertir bien, no va a haber ningún problema. Veis que da aquí 35 al console writeLine, ¿no? Pero si el texto es inválido, entonces pues no va a saber cómo convertirlo entero y va a dar un error. Aquí lo veis, el error no tiene el formato correcto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el método console
.readline, ¿qué nos devuelve? Si ponemos el ratón encima nos devuelve un string, que es un texto, ¿de acuerdo? Ya estudiaremos el tipo de datos string más adelante, pero string es un texto, con lo cual lo que introduzca el usuario por la consola tenemos que convertirlo a entero y lo almacenaremos dentro de número 1. Vamos a verlo esto ejecutado para que veáis qué ocurre. Vale, introduce dos números y los sumaré. Entonces ahora console.readline está esperando a que introduzcamos algo. Vamos a meter, por ejemplo, 21. Como lo va a poder convertir a entero, número 1 va a valer 21 y lo va a imprimir aquí. Y eso es lo que acaba de pasar. ¿De acuerdo? Muy importante. Os podéis preguntar, ya como anotación, oye, pero es que en la consola no has introducido entre comillas el 21. No, es que en la consola la consola separa la del código. En el código el texto va entre comillas, pero fuera del código no. Tú cuando buscas algo aquí en el menú inicio no lo tienes que poner entre comillas. Ni cuando escribes una página web en un navegador la tienes que poner entre comillas. No, las comillas representan al texto en el código. Fuera del código no, en la consola no. ¿Vale? En la consola las comillas son comillas y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora vamos a obtener también el número 2. Vamos a poner otro console.readline, lo suyo es que lo copiemos, y ponemos introduce el segundo número, ¿vale? Copiamos esta línea y lo leemos como número 2. Ahí está. Y ahora sí, declaramos una variable que se llame suma, que sume número 1 y número 2. Y eso es lo que imprimimos por aquí. Vamos a poner un writeline. La suma de los dos números es... y imprimimos suma. Entonces ahora nuestra calculadora de sumas ya funciona. Introduce dos números y los sumaré. Voy a poner, por ejemplo, 10. Introduce el segundo número, 20, y me va a dar como resultado 30. Ahí lo veis clarísimamente. Vamos a ir analizándolo el código línea a línea. ¿Vale? Primero, línea 13, imprimimos, introduce dos números y los sumaré. Si ponemos así una línea en rojo, como lo estoy haciendo yo ahora, cuando le demos a ejecutar, esa línea se quedará en amarillo esperando a que le demos aquí para continuar. ¿De acuerdo? Así que lo podemos ver en paralelo. Vamos a poner la consola aquí y el Visual Studio, vamos a quitar las herramientas de diagnóstico y el Visual Studio lo vamos a poner tal que aquí para que podamos verlo los dos a la vez, ¿no? Primera línea. Introduce dos números y los sumaré. ¿Vale? Se va a imprimir en la consola. Le damos y vemos que efectivamente eso es lo que ocurre. ¿Vale? Línea 14. ¿Qué es lo que hace? Primero el console.readline. Console.readline va a esperar a que escribamos algo en la consola. Ahí está esperando a que escribamos algo en la consola. Voy a escribir 25. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Una vez lo tiene escrito, lo convierte a int32 y lo almacena dentro de número 1 que le acabamos de declarar. Hace lo mismo, imprime, introduce el segundo número. Lo imprime. ¿Vale? Y ahora va a coger, va a esperar a que introduzcamos algo de la consola. Que de hecho esto podemos incluso hacerlo por pasos. Tecleamos 10, por ejemplo. Una vez tiene el 10, el texto lo convierte a int32, a entero, a int, y lo almacena dentro de número 2. ¿Vale? Declaramos la variable suma, que actualmente no está declarada, y va a valer número 1 más número 2. Seguimos, ahora suma vale 35. ¿Vale? Y por último, imprimimos este texto, la suma de los dos números es, ahí lo tenemos impreso, y imprimimos 35. Ahí está. Y hemos visto el proceso de cómo se ejecuta nuestro programa. ¿Vale? Muy bien, funciona estupendamente. Si os vais aquí a la documentación escrita de este curso, veréis que el programa que he escrito es ligeramente diferente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así también tenéis diferentes maneras de ver cómo se escriben los programas. No tienen por qué ser iguales, y dos programadores escribiendo dos cosas diferentes no te van a escribir dos cosas iguales. Ay, es importante que paremos la ejecución antes de cambiar el código. ¿Vale? Aquí lo he hecho de otra manera. Fijaros, en la línea 13 he declarado una variable número 1, pero no le he dado ningún valor.
En la línea 14 he declarado número 2, pero no le he dado ningún valor. Y en la línea 15 he hecho lo propio con suma. ¿Vale? Y aquí, en lugar de declararlo aquí, lo he declarado aquí arriba. Es más o menos la única diferencia que hay. Y por supuesto aquí me faltaría el console.readKey, porque si no el programa se cerraría y no llegaríamos a ver el resultado. Ahí lo tenemos. Simplemente que veáis pues que hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con este programa? Con este y con el anterior, quiero deciros que no es seguro. ¿Por qué? Pues porque si el usuario introduce un texto en la consola, por ejemplo, en vez de 36 meto hola, ¿qué va a pasar? Pues que convert.toInt32 no va a ser capaz de convertir esto a número. ¿Vale? Porque hola no se puede convertir a número. El texto 32 sí se puede convertir al número 32. Pero hola no se puede convertir a un número. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la aplicación se va a estropear y nos va a soltar una excepción. Esto ya veréis mucho más adelante cómo evitarlo y cómo hacer aplicaciones que no fallen. Pero para eso todavía tenemos que aprender bastante. Bueno, mi recomendación ahora es que hagáis vuestro propio programa, que sea un programa que os permita restar, que os permita multiplicar, que os permita dividir, ¿de acuerdo? Podéis intentar incluso hacer un programa que os permita hacer potencias. Tendréis que investigar cómo se calcula una potencia en C# poniéndolo en un buscador. O un programa que os proporcione a lo mejor cualquier tipo de operación matemática simple, ¿no? Mediante este método. ¿De acuerdo? Así que eso ya es cosa vuestra para que lo entrenéis vosotros, esto que hemos estado viendo, y para que practiquéis. Por mi parte, nada más, nos vemos en la lección 3 y hasta luego.